Más allá de las noticias, un análisis profundo de los temas que impactan nuestra sociedad. A fondo con Amador Rodríguez Lozano. Amigas y amigos, bienvenidos a otro programa de la serie A Fondo con Amador Rodríguez Lozano y mi queridísimo amigo Alfredo Estrada Caravantes. Pues toda la semana, o más bien desde hace meses, pues ha habido una lucha interna que se refleja a veces en los noticiarios, a veces en las redes sociales, otras veces en declaraciones de los políticos, de las oposiciones, de los periodistas. Y bueno, todos van contra la 4T. O sea, hay una lucha que no ha cesado de los conservadores contra los miembros de la 4T. Y eso pues me ha llevado, amigas y amigos, a querer hablarles del líder de la lucha contra los conservadores en este país y a través de la historia, de Benito Juárez García. Benito Juárez García es el líder en la defensa de la soberanía, el líder en la defensa del Estado laico, el líder en la defensa de las comunidades indígenas, ¿no? Y Juárez, a pesar de que no era el más brillante, fue el líder de la generación más brillante de México. Ha habido muchas generaciones, Alfredo, brillantes, pero esta donde estuvo Ignacio Ramírez, Melchor Ocampo, Ponciano sí, no se ha visto Arriaga, León Guzmán, que conocemos nosotros muy bien, Mata, Filomeno Mata, Santos Degollado, Melchor Ocampo, todos estos tuvieron como líder a Benito Juárez. Hace poquito, el 18 de julio, fue un aniversario de su muerte y pasó desapercibido y no vi que nadie hiciera un comentario de la muerte de Juárez, de que se murió Juárez. Y curiosamente, el 18 de julio, pero de otro año, 1865, 67, entran en Querétaro las fuerzas liberales. Entonces, el 18 de julio es una fecha muy importante y yo no quiero que pase desapercibido porque la lucha continúa, amigas y amigos. O sea, la lucha entre los conservadores y los liberales no ha parado en el país desde antes de que fuera independiente, cuando aparece la Constitución de Cádiz. Los que están en contra son los españoles y son los que propician un encuentro y una negociación con los proindependentistas y ponen a Agustín Iturbide y querían poner un Borbón en el trono. No es así, llega 1824, se da una lucha, llega Gómez Farías a la vicepresidencia en 1833, 1834 Santana regresa al poder y de ahí hay una lucha constante entre conservadores y liberales hasta la revolución de Ayutla en 1855. Y todo esto, amigas y amigos, la figura fuerte es Juárez. Juárez es una gente que ha sido estudiado mucho por muchas gentes. Hay una amiga mía, esposa de Diego Valadez, Patricia Galeana, que es una gran historiadora. Y ella ha escrito 3 biografías de Juárez. Tú dirás 3 biografías, sí, pero cada biografía tiene un enfoque distinto. Y yo creo que es la especialista número 1 en Juárez. Y mucho lo que les voy a contar aquí, pues lo he leído de Patricia, que también fue nuestra embajadora en Ecuador antes de esta trifulca. Y solo como dato curioso, en un 15 de septiembre me habló y me dijo: oye, fíjate, Amador, que aquí en Relaciones Exteriores están muy codos y yo quiero hacer una fiesta con vinos mexicanos. Y le dije: no te preocupes. Y le hablé a mis amigos aquí de Juan Ríos, Jaime Palafox, Luis Cheto y otros, y le mandamos cajas de vino mexicano para que celebrara a Ecuador la fiesta del 15 de septiembre. Bueno, ese es un comentario aparte. Juárez, amigas y amigos, nace en 1806 en un poblado que se llama Guelatao. Yo lo conozco.
es en la sierra de Ixtlán, y son unas curvas para llegar ahí arriba. Ahora, bueno, pues ahora ya es como un mito, y cada 21 de marzo ahí hay concursos de básquetbol, de oratoria, de bailes, y hay una gran bandera. Pero en el tiempo de Benito Juárez, pues era una ranchería de unas 20 casas, ¿no? Es hijo de un par de indígenas zapotecas, de abuelos zapotecas. Él es de la raza zapoteca 100%. Y los primeros 12 años de su vida, pues ahí se la pasa ayudando primero a sus papás. Se mueren a los 3 años, lo atienden sus abuelos, le enseña a su tío algo de español. Imagínate la vida de un niño de 12 años zapoteca ya en la sierra. En la sierra. Todavía hay muchos, ¿eh? Sí, nada más, pero como tú lo indicas, o sea, vivir en la sierra en aquel entonces era vivir aislado de las ciudades, ¿no? No, y no tener nada. Claro, nada de la civilización europea. Cuando menos tiene internet, sí. ¿No? Bueno, pues ahí estaba Benito Juárez. Y luego pues decide él fugarse, dice él en unas cartas que le escribe a sus hijos, dice, se decide fugar y llega buscando a su hermana que trabajaba de sirvienta en la casa de los Salanueva. Y él también llega de sirviente, ¿no? Como sucede actualmente, una gran cantidad de personas de Oaxaca se mueve a la capital a trabajar de sirvientes. Bueno, y ahí entra el pobre Benito a trabajar de sirviente. La hermana o la familia lo acomodan con el sacerdote Salanueva, también de sirviente, es decir, empieza como sirviente. Y luego se da cuenta de la capacidad de este niño y le empieza a enseñar a ser encuadernador. Se da cuenta que es muy inteligente, que tiene una gran capacidad, y decide meterlo al seminario para que sea, ¿qué? Pues sacerdote. Sí, es que en aquel momento, pues seguramente era la única vía para aprender a... O eras sacerdote, ¿no? O eras militar. Sí, era el seminario, ¿no? Ah, exactamente, o militar. No te quedaba otra. Dice el propio Juárez que en algún momento oyó un discurso de alguien, ¿no? Y en ese momento, lo he comentado varias veces aquí, 1833, el presidente es Gómez Farías, y crea en todo el país los institutos de artes y de ciencia y artes, que son institutos civiles laicos que no dependen de la iglesia. Sí, para que fuera una alternativa a quien pudiera formarse sin necesidad de entrar al seminario. Al seminario. Claro. Y entonces Juárez dice que oye un discurso y se emociona y convence a Salanueva de que lo deje estudiar, y en 1827 se inscribe para ser abogado. Y bueno, ya coincide con 1824, el nacimiento de la República, ¿no? Y va a estudiar jurisprudencia. Y él dice, porque yo ya no aguantaba estudiarlo en torno al seminario eclesiástico, ya no aguantaba ese pobre de pues Juárez, sí. ¿No? Y Juárez fue el primer abogado oaxaqueño que se recibe con altos honores de este instituto. Y durante su primera etapa, Alfredo, va a ser abogado. A Juárez le gustaba mucho el derecho civil, sobre todo lo de la propiedad, ¿no? Y una de sus primeras acciones es defender a un grupo de indígenas, porque antes de las leyes de reformas, amigas y amigas, los curas les cobraban subvenciones a las comunidades indígenas. Y esta comunidad indígena, que no recuerdo cómo se llamaba, va y le dice a Juárez, oye, defiéndelos, hermano, ¿no? De este ambicioso sacerdote. Y Juárez lo defiende y gana, ¿no? Y eso le cuesta su primer enfrentamiento con la iglesia. Lo meten incomunicado 9 días en la cárcel. Por haber osado. Enfrentarse a un sacerdote. Pero, bueno, es el primer enfrentamiento de Juárez. Juárez trabajaba para un despacho de un tal Tiburcio Cabañas, era muy reconocido, le va muy bien como abogado, ¿no?
fíjate nada más, pocos saben que Juárez también va a ser académico. Va a ser profesor de ese instituto, va a dar, para aquellos que no les gusta el derecho, va a dar derecho romano, derecho civil, derecho eclesiástico. Es que el derecho romano es fundamental para entender es la base del derecho. De todo el derecho, y él da derecho romano y curiosamente física aplicada, ¿no? O sea, Benito Juárez era un hombre preparado, va a ser secretario de ese instituto y luego su director, ¿no? A Juárez, bueno, pues siempre tuvo problemas con la iglesia. Imagínate como secretario y director de ese instituto, ¿no? Permanente pues decía que era un instituto. Lo veía como un provocador. Que era un instituto de prostitución, que era puro libertinaje y herejes. Bueno, pues eso se da, ¿no? Entonces, pero no, pues ahí se daban las clases para enseñarles a pensar, para estudiar, no bajo la influencia de la iglesia. Y es muy importante que tengamos presente todo esto que hace Juárez, porque decía Patricia Galeana que ha habido una desjuarización en el país, que yo creo que cuando llegó al poder Fox y luego Calderón, como a 400 calles, escuelas, parques, le quitaron el nombre de Juárez. Y en una de Nuevo León quitaron una estatua de Juárez y pusieron una del Arcángel San Gabriel, ¿no? Y entonces, bueno, no, pues se armó una de los tiempos. Se armó una y obligaron que regresara Juárez. Aquí, bueno, cuando se inicia el río Tijuana, ahí enfrente del Palacio había un Juárez grandote, pero durante muchos años la gente decía, bueno, ¿qué está pasando ahí? Porque tenía Juárez la mano así, ¿no? ¿Qué está pasando? Lo que pasa es que nunca le pusieron el atril para recargar la mano, se lo pusieron como 10 años después, porque no se lo hicieron en su momento. Pero Juárez, pues es una de las figuras muy importantes de nuestra vida como nación. Hay documentos de él donde habla sobre la división de poderes y dice que es importante que haya división de poderes para que un poder no se convierta en dictatorial. Y esto pues se adelanta a su tiempo. Seguramente son las lecturas de los franceses, ¿verdad? De Montesquieu. De la Ilustración. De la Ilustración, ¿no? Pero hay algo bien importante. Es que ya en aquella época en sus escritos propone el sufragio directo y universal. Acuérdense que en aquella época, amigas y amigos, no había un sufragio directo. Era como en los Estados Unidos, eliges a los electores y estos eligen a las autoridades. Pero ya en aquella época, 1831-32, ya Juárez estaba proponiendo esto, que no se va a dar hasta al triunfo de la Revolución mexicana. Juárez, pocos saben, todo el mundo cree que vencimos a los franceses, a los españoles, que entró al ejército trigarante, que Iturbide firmó la paz, los tratados y que ya hubo paz con España. No, amigas y amigos, los españoles estuvieron hasta 1825 en el fuerte de San Juan de Ulúa, que está enfrente de Veracruz. Ahí estuvieron hasta que no se fueron en 1825, de 1821 a 1825. Pero luego al rey se le ocurrió que podía recuperar, alguien lo convenció, no, es bien fácil, los mexicanos son muy tontos, con un ejército llegas y lo recuperas, ¿no? Y entonces llegó un tal Barradas, ¿no? Llegó a Tampico, ¿no? Y entonces, bueno, pues es ahí donde surge la figura de Santana, que a partir de ahí nunca va a dejar de estar presente hasta 1874, una ley de amnistía de Lerdo. Pero ahí surge Y Juárez, cuando oye que Barradas va a entrar por Tehuantepec, se inscribe en la Guardia Nacional y llega a ser teniente. Yo no lo sabía hasta que no estudié más para
para esta charla. Y Juárez es un hombre, Alfredo, señores, amigos que nos ven, que pasó por todos los puestos, casi de todos los poderes. Fue regidor del ayuntamiento de Oaxaca, miembro del Congreso local como diputado local, y de allí lo nombran diputado federal y se va a México durante la invasión norteamericana del 47. Lo regresa como juez de primera instancia y es magistrado del tribunal y llega a ser su presidente, y en poco tiempo es el primer indígena de la historia que es nombrado gobernador interino. Imagínense ustedes para lo racista que éramos y somos, ¿no? Un zapoteca como Juárez, que además Juárez, aunque era alegre y dicharachero y le gustaba bailar, también le gustaba mostrar la formalidad y siempre andaba vestido de negro, entonces se mostraba siempre adusto, ¿no? Entonces, bueno, miren, en todas las fotos pues, aparece. Sí, esa es la imagen que siempre la imagen, pero le gustaba bailar y era muy alegre. Y es el primer gobernador, ¿no? El interino es en esa época, dije que de la invasión extranjera americana, viene huyendo Santana de la invasión y quiere pasar por Oaxaca y no lo deja pasar Juárez. Ah, sí. Entonces cuando regresa Santana al poder, dice, ¿te acuerdas, Benito, lo que me hiciste? Pues ahora te me largas del país. Y lo expulsa del país y se va a Cuba y a Nueva Orleans, y es donde se la pasa haciendo puros, enrollando puros en Nueva Orleans para poder subsistir. Juárez tuvo 12 hijos, o más bien 14 hijos, pero eso les explico más al rato porque se casó 2 veces. Pero bueno, ahorita se los explico. Entonces ahí estuvo trabajando haciendo puros, pero ahí estaban todos los liberales. Ponciano Arriaga, Melchor Ocampo, Ignacio Ramírez, o sea, todos estaban expulsados del país, en Nueva Orleans. Y él, iba a haber una revolución que falló con un tal Vidaurri, que después se convirtió en un traidor, que iba a empezar en Nuevo León y fracasó, pero no la del sur, con el viejo Juan Álvarez, gente de Guerrero y de Morelos, y se da el plan de Ayutla. Juárez convence a todos los liberales de allá, vamos a apoyar a don Juan, y es por eso que se va a Acapulco, regresa a Acapulco, y lo nombran ministro de Justicia e Instrucción Pública, y es ahí donde viene en 1855 la famosa Ley Juárez, que nunca se la perdonó la Iglesia. No solamente la mexicana, hasta el Papa, ¿no? Intervino, que es que desaparece los tribunales especiales, eclesiásticos, ¿no? Que si un sacerdote cometía algún problema, un tribunal era especial. Un fuero propiamente. Era un fuero aparte. Entonces, con esta ley de 1855, Juárez lo quita. Amigos y amigas, estamos a fondo con Amador Rodríguez Lozano y Alfredo Estrada. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes. A fondo. Más allá de las noticias, un análisis profundo de los temas que impactan nuestra sociedad. A fondo con Amador Rodríguez Lozano. Seguimos con nuestro programa de la vida de Juárez y la importancia de Juárez en estos momentos que hay también una gran lucha entre los liberales y los conservadores. Juárez entonces apoya a Juan Álvarez en 1855 con el plan de Ayutla, lo nombra ministro de Justicia y se convoca a elección, ¿no? Y para crear una nueva constitución. Ya ha habido muchas constituciones, la de 24, la de 36, la 42, la 44, 40. Sí, hay montones de constituciones. Todos los planes desconocen la constitución anterior y convocan a un congreso constituyente. Lo mismo hace Juan Álvarez, pero ahora se da
este enfrentamiento jurídico tan rico ideológicamente entre los liberales y los conservadores en el Congreso Constituyente de 1857. Por supuesto que uno de los temas centrales es el federalismo. Sí, claro. Ganan los Que no federalistas. había quedado zanjado totalmente. Sí, desde pero 24, el otro, que bueno, le remordió y le sigue remordiendo, es que la religión católica deja de ser la religión única y obligatoria. oficial y obligatoria del pueblo de México o de México. Curiosamente no hay libertad de cultos, porque estuvo tan pesado ese debate que no se llegó a que tanto. no se llegó a tanto. Dijeron, bueno, está bien, pues, o sea, ahí lo dejamos para la próxima. Ahorita, por lo pronto, la religión católica ya no es oficial, y por supuesto establecen el principio que ya Hidalgo había dado en Guadalajara, la abolición de la esclavitud, ¿no? Se excluye a todos los puestos. Hay una exclusión pues básicamente la enseñanza laica, la abolición de fueros, y se da pues un debate muy fuerte sobre la libertad de prensa. Precisamente esa generación que tú comentas, ahí empezó a brillar porque ahí se dio quizá uno de los dos debates más importantes en la historia que ha habido, que cambiaron la naturaleza de la sociedad mexicana, ¿no? Por un lado, ahí se empezó a germinar todo el tema de la separación Iglesia y Estado, que luego con las leyes de reformas tuvo un segundo episodio, pero la educación era algo también fundamental. Sabían los constituyentes que la manera en la que se planteara cómo sería la educación hacia el futuro iba a ser también otro factor que iba a determinar si los liberales o los conservadores iban a tener el poder en el futuro. Y Juárez lo había vivido en carne propia, pues él era producto de una institución liberal creada por liberales, entonces él estaba en contra de la educación católica, porque según Juárez no los dejaba pensar y no los dejaba reflexionar y filosofar sobre. Sí, ahora lo vemos como algo muy, muy lógico, pero en ese momento no lo era, ¿no? Es decir, el hablar en ese momento de una educación científica frente a la educación que hasta entonces había existido, fundamentalmente influida por la religión, pues era un rompimiento que significaba todo hacia el futuro, ¿no? Pero no es un tema que está tan lejano, acuérdate. Claro. Nosotros, a mí me tocó como diputado, creo, senador diputado, discutir el artículo tercero, ¿no? Y se les dio por primera vez libertad a las escuelas para que educaran casi como ellas quisieran, que es un golpe muy liberal, pero pues creo que fue Salinas el que dijo, no, es que el sistema educativo oficial ya está muy fuerte y resiste cualquier cosa. Y también se reformó el artículo 130, que establecía una supremacía del Estado sobre la Iglesia. Ya desde 1857 se prohibió a los eclesiásticos tener un cargo en el gobierno, pero en 1910 se estableció una supremacía del Estado sobre la Iglesia. En 1993 o 92 se dio un marcha atrás poquito, ¿no? Se quitó. Yo recuerdo haber asistido a reuniones de obispos en la casa. Que jurídicamente hasta ese momento no existía, ¿no? En México no existía la iglesia jurídicamente, obviamente sí existía en la realidad, ¿no? Que vamos a la casa de Prillone y está todos los obispos mexicanos, ¿no? Y yo voy como diputado federal con el líder que era Ortiz Arana. Y junto a mí había un obispo que era el de Oaxaca y estaba hablando otro obispo que creo que era el de Cuernavaca. Y entonces me acerca al oído el obispo, me dice, ese es muy conservador. Sí, porque dentro de la iglesia también hay sus tendencias, ¿no? Digo, ese es muy conservador, yo soy juarista, diputado. Entonces, bueno, en todas partes hay esa lucha de los liberales contra los tendencias, los conservadores. Y lo cuento porque fue una realidad. Bueno, ya tenemos la Constitución de 1857, pues todo el mundo está muy contento porque las garantías que ahí se dan, pero ¿qué creen? Hay muchos mexicanos que están en contra, ¿no? Sí, claro.
Comonfort, que fue electo presidente, fíjense nada más, para esos que ahora critican tanto la reforma del presidente López Obrador, Juárez fue electo presidente de la Suprema Corte de Justicia, porque se elegía en aquel tiempo los ministros de la Corte. los ministros de la Corte, y Juárez fue electo presidente de la Suprema Corte de Justicia, y por decisión de la Constitución era el sustituto del presidente en caso de ausencia. Ignacio de Comonfort, que era un liberal, pero era de esos liberales que a veces no sabes si van o vienen, ¿no? Que los ves en una escalera y no sabes si está subiendo o está bajando. Depende de cómo le convenga. Entonces se dio con su mamá y su sacerdote, hijito, ¿qué hiciste? Te vas a ir al infierno, esa Constitución. Sí, porque quien jurara la Constitución automáticamente estaba condenado a excomulgar. Pero hasta el Papa. Sí, claro. Que era Pío IX, no sé cómo, ¿no? Bueno, entonces, Comonfort al final le dio miedo. Dijo, no, yo no me quiero ir al infierno. Y siendo presidente de México, da un golpe de Estado, ¿no? Y se suma a un plan, creo que era el de Casamata, para derrocar la Constitución de 1857. Y mete a la cárcel a Juárez en Palacio Nacional. Eso tuve la oportunidad de estar con el presidente López Obrador en algún momento y recordaba ese detalle. Bueno, pero ya cuando se va Comonfort, dije, no, dice, qué gachos son, ¿por qué mete a Juárez a la cárcel? Y lo deja libre. Y entonces en ese momento Juárez se convierte en el líder de todo el movimiento liberal, asume la presidencia de México por primera vez, y bueno, pues es una situación muy difícil. Empieza la guerra civil de entre 57 y 60, ¿no? Que van a morir 200,000 mexicanos en aquella guerra civil, que la última batalla fue de Capulalpan, ¿no? La ganó el general González Ortega, ¿no? Y Miguel Miramontes, que era un joven brillante militar, ¿no? Le decían el joven Macabeo, fue presidente de México del otro lado. Brilló en el colegio militar, ¿no? Brilló en el colegio militar y fue uno de los que murieron con Maximiliano en el Miramón y Mejía, los tres. Y Mejía, que era un asesino terrible, pero bueno, pues ya que están en guerra, ya que la ganan, pues dice, pues ahora sí que va la nuestra, ¿no? Ya que Juárez entra el 5 de enero de 1861 y bueno, empiezan a sacar las leyes de reforma. Ya vimos que en 55 fue la ley Juárez y luego la fragua la ley de imprenta, la ley Ocampo, que es bien importante porque la ley Lerdo, que es la desamortización de los bienes de la iglesia. Acuérdense que en esa época la gente era muy católica, ¿no? Entonces se morían y decían, pues para ir al cielo se lo dejo a la iglesia. Entonces la iglesia fue acumulando riqueza, bienes, haciendas, casas, tesoros, bienes inmuebles, pero por eso le llamaban ley de manos muertas, porque esas no circulaban. Sí, no producían. No producían, ahí estaban paradas. Entonces Lerdo saca la ley de desamortización de las bienes eclesiásticos y los ponen a la venta. Curiosamente, lo veremos en otro momento, pero la forma en que se vendieron fue muy mal organizada. Se le vendió a muchas empresas norteamericanas, y ahí se crea el monopolio de las tierras, que después se va a convertir en las grandes haciendas que van a ser la causa de la guerra de la Revolución Mexicana. Pero en ese momento lo que importaba era quitarlas de la mano de la iglesia y ponerlas a circular para que generaran dinero. Se da la ley de Ocampo, que es, ahora sí dice, hay una separación del Estado y la iglesia. No puede convivir. Tenemos dos objetivos distintos. Y luego ahora sí se da la ley de cultos. Cada quien puede tener la religión que quiera. Se da la supresión de los monasterios. Se viene luego la ley del registro civil, ¿no? Hay un hecho muy importante que Juárez, cuando se muere una de sus hijas, la entierra en
en un panteón civil, porque antes el gobernador o el presidente tenían derecho a que fueran enterrados en la iglesia. Y Juárez se niega y manda a su hija a un panteón municipal. Y así es como se dan las leyes de reforma. Obviamente, no, los liberales están que trinan de coraje, ¿no? Los conservadores, ¿no? Los conservadores, perdón, sí. dije liberales. Vamos a una pausa y regresamos con este tema de Juárez. Estamos a fondo con Amador Rodríguez Lozano y Alfredo Estrada Caravantes. A fondo, más allá de las noticias, un análisis profundo de los temas que impactan nuestra sociedad. A fondo con Amador Rodríguez Lozano. Seguimos con la análisis de la vida de Juárez, que es muy importante en esta época, porque en algún momento en una carta dice Juárez: los hombres no importan, son los principios los verdaderamente importantes. Y bueno, pues estamos viendo que se le están dejando ir con todo al presidente López Obrador, de todo tipo de comentarios conservadores, que si la sobrerepresentación, que si el narcopresidente, que los hijos, que todo es intento de un grupo que no da la cara, pero está ahí y está ahí desde 1824. Son los mismos, amigos y amigas. El caso es que Juárez y su gente los vencen y dan el golpe de mano y crean las leyes de reforma, y con ellos realmente crean el Estado Nacional, triunfan. Finalmente hay un grupo liberal que triunfa. Pero ¿qué creen? Pues ya están en tratos con Napoleón III, que quiere hacer de México un protectorado, y se combina con que México no tiene dinero y hace una moratoria de pagos de 80 millones de pesos. Y a los franceses se les debía, fíjense nada más, si leen y estudian un poco de historia, verán que hubo una famosa guerra de los pasteles, que unos pasteleros franceses se quejan de que le hicieron daños durante la independencia, y un suizo banquero que les presta el dinero son los agraviados, y van ante Napoleón. Pues los mexicanos no nos quieren pagar, y Napoleón dice: bueno, pues 2 y 2 son 4, aprovecho, invado México y voy a mandar a un príncipe, que es lo que me están pidiendo aquí un grupo de mexicanos. Y entonces viene la invasión, la Triple Alianza. Al final de cuentas se retiran España e Inglaterra, pero Napoleón, cuyos propósitos eran a otros, sigue a avanzar, y bueno, pues se da la primera intervención francesa, y los franceses llegan y por Veracruz, se van por Puebla, van a llegar a México. Fíjense nada más que entonces el general Zaragoza se atrinchera, y muy astutamente, en los fuertes que tenía. Sí, porque Puebla ha sido desde entonces y sigue siendo el camino natural entre Veracruz y la Ciudad de México, ¿no? Pero la estrategia militar dictaba pues dejar a los mexicanitos ahí a un lado e irte con todos hacia la Ciudad de México. Pero ¿cómo? El general francés, los héroes de Europa, vamos a dejar a esos mexicanitos ahí en esos fuertes. Y la estrategia decía: déjalos y sigue tu camino, y pues hubieran ganado más rápidamente, pero no, se van a enfrentar. ¿Y qué creen esos mexicanitos desarrapados, conducidos con vehemencia, con valor, con determinación, por el amor a la patria? Vencen al ejército francés, y ya no hallaban qué hacer los franceses de la vergüenza. Después van a llegar fueron por refuerzos. Pues sí, había 40,000 soldados franceses en México, aparte que le costaban un montón de lana
a Napoleón III. A Napoleón III, pues Que necesitaba, porque ya en Europa se empezaba a ver que iba a haber una conflagración en donde iba a necesitar el dinero. Y no se les olvide que en ese tiempo había una lucha de guerra civil en los Estados Unidos del norte. Todos los franceses ya se enseñoreaban en México, ¿no? Hay una anécdota que llegan a San Luis Potosí y entonces se pone de acuerdo el pueblo y todas las casas las adornan con los colores patrios, porque llegaron un 5 de mayo, entonces le demostraron pues que la gente era nacionalista. Claro, el pobre Juárez pues empezó su peregrinar por todo el país. Y tuvo que abandonar la Ciudad de México para evitar caer en manos de... No fue a Veracruz porque estaba cerrado, entonces tiene que ir a San Luis Potosí, se da cuenta que le vienen pisando los talones y se va hacia Chihuahua. En la primera parte va con su esposa Margarita y 8 hijas, y 8 hijos, pero después se da cuenta que era muy peligroso. Era muy peligroso y si aparte los manda al otro lado. Los manda a Nueva York. Y él sigue la lucha. Es muy importante que lo que voy a decir, Alfredo, porque esto hizo mucho énfasis mi maestro Jorge Carpizo, a quien recuerdo con afecto, que decía que al disolverse el Congreso de 1857 ante la invasión, ¿no?, decide darle facultades extraordinarias a Juárez. Sí, y entre otras para legislar. Entonces Juárez, en ese momento presidente de México, está investido legalmente de facultades extraordinarias. Previstas en la Constitución. Claro. Y entonces le dice, solamente hay 4 limitaciones. No puedes atacar al Estado federal, no puedes ir contra las leyes de reforma, debes de cuidar la integridad nacional y debes de mantener la soberanía. De ahí en fuera que hiciera lo que fuese necesario. Puedes hacer lo que fuese necesario. Esto lo digo porque luego los antijuaristas señalan que hubo un golpe de Estado de Juárez, porque Juárez pues en 1868 tocaba hacer elecciones y obviamente pues Juárez no hace elecciones porque están en una guerra. De una invasión. Entonces González Ortega le dice, oye, no, me toca a mí porque yo soy el presidente de la Corte y yo te debo de sustituir porque tú ya no eres presidente. Pues no, fíjate que no, porque yo tengo facultades extraordinarias que me otorgó el Congreso y me extiendo en mi periodo. Pero además lo que no se alegó en aquel momento es que si había desaparecido el presidente y había desaparecido la Constitución, también González Ortega había terminado su periodo, por lo tanto no le correspondía sustituto. Pero bueno, pues así se da lo que dicen que es el golpe de Estado. Va a llegar Juárez finalmente a Querétaro, a pesar de que le piden de todas partes del mundo que no fusile a Maximiliano, lo fusila junto con Miramón y Mejía, pero no como una decisión personal, sino porque hay una ley de 1862 del 26 de enero que considera traidores a la patria a todos aquellos que atenten contra su integridad, y le aplican la ley de 1862 a Maximiliano y lo sentencian a muerte, y muere en el Cerro de las Campanas. La vida de Juárez fue realmente terrible, ¿no? Sí, en lo personal, ¿no? Su vida personal fue una tragedia, ¿no? Juárez se casa primeramente con una mujer que se llama Rosario Chagoya. Bueno, es su compañera, Rosario Chagoya, y tiene 2 hijos. El primero, Tereso, que acompañó a Juárez ya de grande por todo el territorio nacional, y se cree, no hay datos específicos, que murió en una de las batallas contra los franceses, y tuvo una hija que es la causa de la muerte de Rosario Chagoya, ¿no?, que pues tuvo problemas en el parto, que en tiempo la medicina no estaba tan avanzada, y muere Rosario Chagoya, y la niña tiene problemas de mentales porque no alcanza a respirar bien, y durante mucho tiempo no le llega oxígeno al cerebro, y entonces esta hija de Juárez tiene ciertos problemas. Juárez siempre está atento a ella, se la
recomienda, se llamaba Susana, se la recomienda a unos amigos, pero siempre está muy atento a ella. Tan es así que en su testamento aparece el nombre de esa hija. De su hija, pero obviamente pues no puedes traerla como andaba Juárez por todo el país, ¿no? A salto de mata casi, pues no puede. Pero pasa el tiempo y se casa con Margarita Maza, que es la hija del jefe de su hermana. Cuando niño, ¿no? Cuando vivió el cuando niño, donde llegó. Sí. Cuando niño. Pero Margarita, hay una serie de comentarios antijuanistas y racistas, ¿no? Que resulta que Margarita Maza, amigas y amigos, era adoptada, pero eso no quiere decir que no la quisieran. Los Maza la querían mucho. Hay cartas entre los dos, el hermano de ella, cómo se quieren. Pero cuando la quieren casar, pues un pueblo tan conservador, tan aristócrata, porque no crean que todos los oaxaqueños son indígenas, no, hay gente muy no, por mucho tiempo fue una zona de mayor riqueza del país. De riqueza, ¿no? Del país y gente que es de apellidos pomposos y largos. Y entonces nadie se quiere casar con ella por ser adoptiva. ¿No? Y Juárez dice, pues yo le entro, ¿no? Y Juárez tiene un gran amor con esta mujer, ¿no? Pero además Juárez tampoco debe su vida y su éxito a los Maza. Juárez ya era un personaje, ya era un abogado reconocido y de prestigio, y ya había iniciado su carrera política, ¿no? Entonces va a tener 12 hijos. Sí, ahí se casa con ella en 1843, sí, es 20 años mayor, ¿no? Se casa con ella, tiene 12 hijos, de los cuales mueren 2 mujeres casi al nacer, porque acuérdense que en aquella época era muy fácil que se murieran al nacer. Y luego en Nueva York se mueren dos niños. Pero uno... Estaban en Nueva York, ellos refugiados. Refugiados, sí. Porque no podían estar con él por invasión, ¿no? Ella, como sabía coser, como sabían casi todas las mujeres de aquella época, cosía ajeno, ¿no? Para subsistir. Para subsistir. Y además puso una panadería chiquita. Y de ahí había sobrantes, dinero, y se le mandaba dinero a Juárez. Lo digo esto también porque ya ven cómo son buenos para las mentiras los conservadores, ¿no? Así como ahorita no le quitan el guante de la cara a los hijos del presidente. En aquel tiempo decían que la señora estaba en Nueva York gastando el Tesoro Nacional, que Juárez le mandaba mucho dinero. Pero, ¿qué creen? 2 de sus hijos mueren de hambre y de frío, porque no tenían para la energía. Sí. Es algo que a lo mejor no podemos entender mucho aquí en la mayor parte de México, pero en los lugares donde hace mucho frío, que es en el hemisferio norte y en el sur, la gente que no tiene dinero, la gente pobre, la pasa muy, muy mal. Quizá, si hubiera que hacer una comparación, la pasa peor que la gente que no tiene dinero acá, en estos lugares, porque comentan que el no poderse quitar el frío es la peor sensación que puede tener un ser humano, ¿no? Y eso, y lleva a la gente a morir de eso, prácticamente. Bueno, entonces, entre ellos muere un hijo de 7 años, que ya pues a los 7 años dices, ya la hice, ¿no? Ya pasaron los 2 años de difícil, y muere este hijo que se llamaba José y que Juárez cariñosamente le llamaba Pepito, mi negrito Pepito. Y fue un golpe tan terrible para Juárez. Yo creo que para cualquier ser humano que se te muera un hijo, porque la naturaleza es que tú te mueras antes que tu hijo. Que se te muera un hijo antes, uy, sí, debe ser no, debe ser algo, la peor sensación. Algo terrible. Entonces él decía que era un golpe y que tenía en su corazón, y hasta que se muriera se lo iba a llevar, que había sido terrible perder a su hijo Pepito, su negrito, pero bueno. Y que prácticamente murió de hambre, ¿no? Prácticamente murió de hambre. Todavía pensar en eso. Entonces, bueno, pues los otros hijos de Juárez ahí siguieron viviendo. Margarita Maza tenía un enorme respeto y amor por Juárez. Hay cartas que las tiene publicadas
Patricia Galeana, porque Patricia además fue directora del Archivo de la Nación y tiene acceso a una gran cantidad de documentos. Entonces es muy importante que vean las conferencias de Patricia Galeana y lean los 3 biografías que ha escrito sobre Juárez. Hay una muestra de amor y de respeto que tenía Margarita a Juárez verdaderamente increíble, a pesar de que siempre estuvieron separados y que las necesidades que tenía Margarita. Fue una gran mujer. Se dice que en Estados Unidos, cuando se dieron cuenta que estaba cambiando la ola en México y que iba a ganar Juárez, le dijeron: oye, te vamos a mandar un barco para que te lleve a México. Y Margarita les dijo: no, prefiero ir por medios... Sí, porque en aquel entonces venir de Nueva York a México era viajar, si era por tierra, viajar varios días, ¿no? Entonces, ella muere en 1871, seguramente de un cáncer muy joven. Al año siguiente, por angina de pecho. Pues, la medicina estaba verdaderamente atrasada. Los curaban con agua caliente en el pecho, ¿no? Juárez muere finalmente en 1872 por angina de pecho. Ya para entonces se había vuelto otra vez a amenazar el militarismo. Porfirio Díaz se levanta primeramente con el plan de la Noria y pierde, pero ahí está agazapado. Y curiosamente, los grandes monumentos que hay de Juárez los hizo Porfirio Díaz. Pero Porfirio Díaz pues había sido un héroe muy importante en la lucha contra los franceses. El 2 de abril se menciona la batalla de la Carbonera, ¿no? Todo esto nos hace llevar a que reflexionemos, Alfredo, sobre la importancia de Juárez, ¿no? Porque Juárez dijo otra frase que es aplicable en estos momentos: todo lo que México no haga por sí mismo para ser libre no le vendrá de ningún otro país ni de ninguna otra nación. Entonces lo que estamos haciendo, lo que está haciendo el PG, lo que va a hacer Claudia Sheinbaum, es lo que indica las circunstancias. Somos un país liberal, somos un país que reconoce sus derechos humanos, las instituciones, que hoy todas las políticas de bienestar son importantes y que están en la misma línea de pensamiento de Juárez. En el artículo 89 están los principios de política exterior que formuló Juárez en su época. Nos tenemos que despedir, amigas y amigos. Desgraciadamente es bien rica y bien emocionante la vida de Benito Juárez y su tiempo, pero pues el tiempo se acabó. Gracias y nos vemos la próxima semana a fondo con Amador Rodríguez Lozano y Alfredo Estrada Caravantes. A fondo, más allá de las noticias, un análisis profundo de los temas que impactan nuestra sociedad. A fondo con Amador Rodríguez Lozano.